Ya estamos otra vez de nuevo con ustedes y nos había dejado don José María precisamente hablándonos de Adolfo Suárez como uno de los fundadores de Alianza Popular. ¿Qué nos estaba diciendo don José María? Bueno, Adolfo Suárez fue presidente de la Unión del Pueblo Español, que agrupaba a lo que se llamaba en aquel momento el franquismo sociológico, y fue presidente durante bastante tiempo, hasta que fue ministro secretario general del movimiento. En ese momento tuvo que dejarlo, dando paso a Cruz Martínez de Esteruelas. Pero dentro de la historia del Partido Popular figura en los orígenes que fue la Alianza Popular la persona de Adolfo Suárez, porque esto no se sabe o no se dice o no se quiere decir por la razón que sea, pero así fue. Es decir, que Adolfo Suárez fue uno de los principales dirigentes de la Alianza Popular en su fase no de partido político, sino en su fase anterior de asociaciones políticas dentro del movimiento nacional. Don Rafael, antes hemos tocado el tema de Alianza Popular, su faceta regional y también social. ¿Qué propuesta tiene Alternativa Española en aquellas zonas donde se vive ese nacionalismo separador, como puede ser Cataluña, como puede ser Vascongadas, como puede ser Galicia, como puede ser incluso Canarias? ¿Qué propuesta tiene Alternativa Española para defender la unidad de España allí y reflotando, subrayando su propia identidad? Porque... Sí, bueno, como decía antes, una de las ideas fuerza de Alternativa Española es la unidad de España. Con esto también quiero decir que estamos ya lanzando en los próximos días una campaña que queremos que sea de difusión nacional y que tenga todo, en fin, todo el alcance que sea posible, para denunciar la actual situación que está atravesando España, fruto de las autonomías, fruto del sistema de descentralización que nos dimos en la Constitución del 78, que se ha demostrado como un elemento verdaderamente perverso, un elemento, un cáncer de lo que constituye la unidad de España, la solidaridad y la cohesión entre todos los españoles y todos sus territorios. Nosotros queremos denunciar que estas autonomías son la verdadera razón de la crisis económica por la que estamos atravesando. Ningún partido político se atreve en este momento a denunciar que el real problema, el problema de verdad, el problema que nos está llevando a, a terminar con todos los acuerdos de integración en la Unión Europea y con la crisis actual en la que estamos envueltos, es el despilfarro de las autonomías, el endeudamiento de las autonomías, ¿no? Y con esto hay que terminar, o sea, hay que terminar de forma inmediata, ¿no? Queremos que además ofrecer a España un nuevo sistema de descentralización administrativa, porque creemos que es necesario. O sea, no creemos en un Estado central que aglutine de forma total todas las facultades, porque entendemos que esto podría conducir a una falta de optimización de recursos económicos y humanos. Pero entendemos que es necesario que exista un Estado que concentre y que tenga la responsabilidad sobre las grandes materias nacionales: educación, seguridad, justicia, los aspectos económicos y sociosanitarios. Estos temas son y deben ser siempre competencia de un solo Estado, del único Estado que debe ser el Estado de España, el de la nación española. Y somos partidarios de que con estas leyes máster, con estas leyes que han de regir en todo el territorio nacional, se les otorgue a las regiones, se les otorgue a esos entes descentralizados una capacidad reglamentaria que permita adecuar esa norma a la idiosincrasia de cada una de estas regiones. Queremos que no haya ninguna diferencia en España por razón del lugar de residencia o el lugar de nacimiento. No tiene que ser más español y tiene que estar mejor cuidado y tiene que tener mejor derecho a sanidad un señor de Navarra, con todos los respetos, que un señor de Badajoz, Ceuta o Melilla. No tiene que tener una mejor educación el señor de Vascongadas que el señor de Almería, que el señor de Asturias o que el señor de Melilla. No tiene por qué ser así. No hay por qué hacer una discriminación entre los españoles por razón de su lugar de nacimiento o de su lugar de residencia. Tenemos que volver a recuperar el concepto de España. Queremos ofrecer a los españoles un proyecto ilusionante de recuperar el proyecto y ese concepto de España comunidad, como proyecto en el cual todos nos debemos comprometer para llevar adelante, y sobre todo por una razón fundamental. Es un tópico, ya lo sé, porque la unión hace la fuerza.
La fragmentación divide. Divide y vencerás. La unión hace la fuerza. A su pregunta, cuando hemos ido a lugares a presentar este proyecto de unidad, cuando hemos ido a las Vascongadas, cuando hemos ido a Cataluña, cuando hemos ido a los centros neurálgicos del independentismo, donde se encuentra la situación mucho más agresiva, arraigada, allí nos hemos encontrado españoles valientes, brillantes, que se nos han acercado, que nos acompañan, que nos siguen ayudando, que tienen la responsabilidad de nuestro partido en esas regiones y que realmente son, precisamente por ser vascos, son profundamente españoles y por ser españoles aman profundamente a Vascongadas. Una de las caras peores de ese independentismo es el terrorismo. En los momentos iniciales, cuando se estaba formando esa alianza popular, uno de aquellos hombres, construido en madera de roble, Juan María de Araluce, fue asesinado por ETA. ¿Qué significó aquello? En unos momentos iniciales, que personas de aquel temple que se habían sumado al proyecto murieran salvajemente asesinados. Fue un golpe durísimo, sobre todo para la Unión Nacional Española, puesto que él militaba en la Unión Nacional Española, pero también para el resto de las asociaciones que configuraban la Alianza Popular. Fue un golpe tremendo y la verdad es que creo que a partir de entonces, y a pesar de tantos que han caído, ¿verdad?, pues junto a todos los que han caído, digo en mi libro, creo que en la fase final, ¿verdad?, el recuerdo a todos, de todos los partidos políticos, civiles, militares, a todos ellos, pero pongo no porque sea mejor o peor que cualquiera de los que cayeron víctimas de ETA, ¿verdad?, pero sí porque efectivamente fue un hombre al que yo conocí muy directamente, un hombre buenísimo, un gran cristiano, un hombre que efectivamente, pues, cabe decir que dio su vida por España, pero no solamente porque le asesinara a ETA, sino porque ya estaba dando su vida verdaderamente por España, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas tiene Alternativa frente al terrorismo, ¿no? Ahora que, bueno, pues vemos que parece que está en una posición renqueante, pero acaba de asesinar a un gendarme francés. Bueno, vamos a ver, nosotros nos hemos manifestado en reiteradísimas ocasiones sobre cuál es nuestra política en relación al terrorismo. Es una muy clara. Es inflexibilidad frente a los terroristas, pena de cadena perpetua para los terroristas. Y cuando hablamos de cadena perpetua no hablamos de esa cadena perpetua a la que se refiere el Partido Popular, que puede ser revisable y demás, no. Pedimos una modificación de la Constitución para que se pueda admitir, como se admite en muchísimos países perfectamente democráticos, que nadie se escandaliza, al contrario, que el propio pueblo aplauda esas medidas coercitivas, que deben ser coercitivas y deben ser disuasorias fundamentalmente. Pedimos la cadena perpetua. La cadena perpetua, insisto, sin ningún tipo de revisión. Los terroristas tienen que saber que si asesinan, que si realmente incurren en esa espiral de terror al que nos tienen acostumbrados, van a terminar todos los días de su vida, hasta el final de sus vidas, en una cárcel. Que entrarán por una puerta y saldrán en el ataúd cuando hayan fallecido de una forma natural y Dios los quiera llevarlos a su reino, que esperemos que así sea. Pero el principio es claro: cadena perpetua no revisable. Y lo mismo para otro tipo de delitos, como es el de violación y como es el de abusos y todos los que se refieren a la pedestería y demás. Nosotros no admitimos ningún tipo de negociación, ningún tipo de componenda, ningún tipo de conversación con los terroristas. Y además, no queremos que se les atribuya ningún privilegio de negociación ni de trato. Son unos delincuentes. Son tan delincuentes como los del clan Los Charlines de las drogas, o tan delincuentes como los de las tratas de armas, o de las trata de blancas, o como tan delincuentes como cualquier otro. Son delincuentes. No tienen ningún componente político. La gran burla ha sido admitirle o darle carta de naturaleza a ese trato político o ese carácter político que se le quiere al terrorismo. No, el terrorismo es una delincuencia común y como tal deben ser tratados. Pues muchas gracias. Entramos ya en la siguiente fase, unos minutos de publicidad. Gracias.